Eran las 2 de la madrugada cuando me levanté para prepararle el biberón a mi hija y descubrí que mi marido no estaba en la habitación. Siguiendo un hilo de luz que se filtraba por la casa, llegué hasta la puerta del dormitorio de mis suegros. La conversación que escuché entre mi suegro, mi suegra y mi marido me dejó paralizada de horror. En silencio, llamé a mi madre y seguí sus instrucciones al pie de la letra, lo que me salvó la vida por un pelo. Gracias, mamá. Aquella noche, me desperté a las 2:07. No por el reloj, sino por la respiración sibilante de mi pequeña Lucía en su cuna. La niña, con poco más de 3 meses y la piel aún con olor a leche, llevaba con una tos seca y persistente desde la tarde. Me incorporé de golpe, sintiendo un dolor agudo en la espalda, como si alguien tirara de un hilo desde mi nuca hasta el coxis. El dormitorio estaba sumido en la oscuridad, salvo por la tenue luz amarilla de la lámpara de noche en la esquina del armario, que se reflejaba en nuestra foto de boda colgada en la pared. En la foto, yo sonreía radiante mientras Javier me rodeaba la cintura con su brazo, mirándome como si yo fuera su mundo entero. Contemplé la imagen un segundo más, y luego me giré. Su lado de la cama estaba vacío y frío, las sábanas tan lisas como si nadie se hubiera acostado allí esperándome. Me quedé helada, con el corazón latiendo más deprisa. Últimamente, Javier se quedaba despierto hasta tarde, diciendo que tenía que terminar informes y sacar adelante un proyecto. Le creí porque quería creerle. Pero un hombre que de verdad quiere a su mujer recién dada a luz no la dejaría sola con su hija a estas horas. A menos que hubiera algo más. Algo que no me atrevía a pensar. Tomé a Lucía en brazos y le di unas palmaditas en la espalda para calmarla. La niña, con la piel ardiendo, se aferró a mi dedo. Saqué el móvil y la pantalla se iluminó. El último mensaje de Javier era de las 11 de la noche. Duérmete, cariño. Yo termino una cosa y voy. Nada más. Me levanté de la cama, mis pies descalzos sintiendo el frío glacial de las baldosas de la cocina. El bote de leche en polvo estaba abierto sobre la encimera. Encendí la luz. Un fogonazo blanco que me deslumbró. Puse a calentar agua, removí la leche en el biberón, escuchando el tintineo de la cuchara contra el cristal. Lucía bebió un par de sorbos, frunció el ceño y se echó a llorar. Le tomé la temperatura. 38,7 grados. Me mordí el labio, la preocupación inundándome como una marea. Fue entonces cuando me di cuenta de que una luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho, al final del pasillo. Normalmente, Javier la mantenía cerrada, pero esa noche la rendija de luz era como un corte de cuchillo en la oscuridad. Con Lucía en brazos, avancé de puntillas. Cada paso era un latido. No quería despertar a nadie, especialmente a mi suegra, que odiaba que la molestaran, pero tampoco podía quedarme allí. Necesitaba saber qué estaba haciendo Javier. Al acercarme, oí voces. No era solo él. Oí una voz masculina, más grave y ronca, la de mi suegro. Era la voz de mi suegra, afilada como un cuchillo. La de Javier sonaba más grave de lo normal, pero teñida de una tensión que nunca le había oído. Me detuve justo delante de la puerta, apretando a mi hija contra mi pecho. El instinto me decía que diera media vuelta, que fingiera no haber oído nada, como tantas otras veces, pero mis pies se quedaron clavados al suelo. Pegué la oreja a la puerta. No podemos dejar que siga viviendo de nosotros para siempre, decía mi suegra con una voz gélida. ¿Ya ha tenido a la niña? ¿Cada día está más débil? ¿Es más fácil deshacerse de ella? Mi suegro carraspeó. Pero hay que hacerlo bien, sin dejar cabos sueltos. No quiero líos con la policía. Javier respondió en voz baja. A mí también me da miedo, papá, pero mamá tiene razón. Si esto sigue así, no levantaré cabeza. La deuda del banco, lo que debo a los amigos, el proyecto que se ha ido al traste. Al oír la palabra deshacerse, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lucía se removió. Rápidamente, le tapé la boca con la mano, temiendo que llorara. Una pregunta resonó en mi cabeza. ¿De quién hablaban? ¿De mí? Seguramente solo estaban enfadados porque, desde que di a luz, no contribuía económicamente. Pero, ¿deshacerse? Mi suegra continuó, como si recitara una lección aprendida. ¿Quién mantiene esta casa? ¿Quién paga la leche de su hija? ¿Quién paga la luz y el agua? No trajo nada cuando vino. La única solución es que desaparezca por sí misma. ¿Entendido? Casi se me cae el biberón. Me temblaban las manos. Un sudor frío como el hielo me recorría la espalda. Ya lo he dicho, dijo mi suegro lentamente. Si se hace, tiene que haber un beneficio. ¿Has conseguido que ponga algo a tu nombre? Javier guardó silencio un instante, y luego habló como si tragara saliva. Sí. Le saqué un seguro de accidentes a mi mujer por valor de 2 millones de euros. Me quedé sin aliento. 2 millones. Escuché cada palabra como si me golpearan directamente en las sienes. Recordé cómo,
Hacía unos meses, Javier me había propuesto contratar un seguro para estar tranquilos, por si os pasaba algo a ti y a la niña. Incluso sonrió y me acarició la cabeza mientras me decía que firmara rápido para irnos a dormir. Firmé sin leer, porque confiaba en él. Confiaba en el hombre que había jurado ante el altar que me protegería siempre. «Ahí lo tienes. ¿Ves?», exclamó mi suegra casi triunfante. «Te lo dije. Después de parir está más débil. Un resbalón en la carretera, una caída haciendo senderismo por la montaña, un accidente en un río, quién sabe. La gente solo sentirá pena por su mala suerte. Pero tiene que haber un plan». «Testigos», gruñó mi suegro. «No quiero que la gente empiece a hablar». «La llevaré de viaje este fin de semana», dijo Javier, con la voz más firme. «Iremos a un sitio apartado. Sacaré unas cuantas fotos para subirlas a las redes y luego ocurrirá el accidente». Al oír eso, me sentí completamente paralizada. Un pavor desconocido me subió por el cuerpo, oprimiéndome la garganta. No podía llorar. Solo sentía los ojos ardiendo y un dolor punzante en el corazón. Lucía parecía más pesada, más caliente en mis brazos, como una pequeña roca que me arrastraba hacia el fondo. Pensé en ella, en que si yo desaparecía, mi hija crecería en esa casa, en manos de las mismas personas que planeaban asesinar a su madre como si hablaran de matar un pollo. Mi suegra soltó una risita inhumana. «Llévala a la Sierra de Gredos, por la zona del embalse. Hay un desfiladero que da a un lugar solitario. Lo conozco. Pasé por allí una vez. Una caída ahí, sería difícil hasta encontrar el cuerpo. Si lo haces, hazlo bien», sentenció mi suegro, con la frialdad de un sello de plomo. «Luego, que Javier se encargue de cobrar el dinero. No dejes que su madre sospeche». «Lo sé», dijo Javier con voz ronca. Retrocedí un paso, con las piernas temblorosas. Si no hubiera sido por la pared del pasillo, me habría desplomado. Con mi hija en brazos, di media vuelta y volví a mi habitación, caminando como si pisara cristales. Cerré la puerta con sumo cuidado. Dejé a Lucía en la cuna, pero mis manos temblaban tanto que no podía abrocharle el pijama. Apoyada en el armario, intentaba recuperar el aliento, escuchando los latidos de mi corazón como un tambor de guerra. En mi cabeza, una única frase. Tengo que vivir. Tengo que sacar a mi hija de aquí. Miré el móvil y mi dedo se posó sobre el nombre de mi madre. Quise llamar al instante, pero me detuve. Si oían el teléfono, sospecharían. Y si sospechaban, no sabía qué podría pasar antes del fin de semana. Tragué saliva, forzándome a mantener la calma. Abrí la aplicación de notas y tecleé a toda prisa. 2:12 de la mañana. He oído plan. Seguro de accidentes 2 millones. Fin de semana Sierra de Gredos. Lo guardé, hice una captura de pantalla y la envié a una cuenta de correo secundaria que Javier no conocía. En el pasillo oí unos pasos. Contuve la respiración, me tapé con la manta y fingí estar tumbada. La puerta de nuestro dormitorio se entreabrió, dejando pasar una fina línea de luz. Oí a Javier susurrar. «Elena, ¿estás dormida?» Apreté los dientes para que no me temblara la voz y respondí, fingiendo estar medio dormida. Acababa de calmar a la niña. «¿Por qué no duermes?» Hubo un silencio de unos segundos. «Termino una cosilla y voy». «Tú descansa. Mañana llevamos a la niña al médico». Su voz sonaba tierna, incluso preocupada, pero yo sabía que detrás de esa miel se escondía una daga afilada. Asentí en la oscuridad, como si pudiera verme. «Vale. Acuéstate pronto». La puerta se cerró. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo. Sentí que la habitación se había convertido en una caja hermética, y yo era un pez atrapado dentro. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando la respiración de mi hija, el silbido del viento colándose por la ventana, y repitiéndome a cada minuto. «Tiene que haber una manera. Necesito pruebas. Tengo que escapar». Cuando el reloj marcó las 4:30, me atreví a enviarle un mensaje a mi madre, tan breve como brutal. «Mamá, tengo miedo. He oído que planean hacerme daño. Te necesito». Dejé el móvil boca abajo, con la mano aún sobre la cuna de Lucía, como si al soltarla fuera a perderla. Fuera, una primera luz comenzaba a rasgar la noche. Pero en mi corazón, la oscuridad no había hecho más que empezar. El mensaje enviado a mi madre permanecía en la pantalla como una piedra arrojada a un pozo profundo. No sabía cuánto tardaría en oír el eco. Puse el teléfono boca abajo sobre la almohada, temiendo que la luz de la pantalla llamara la atención de alguien. La casa seguía en silencio, pero no era una calma pacífica, sino la quietud de una trampa tendida, esperando a que yo la activara por error. Lucía ardía en fiebre, sus mejillas encendidas, la respiración agitada. Su pequeña mano se aferraba a mi camisa como si fuera el único salvavidas. Me senté a su lado, sin atreverme a moverme, mi mente funcionando a toda velocidad. Si ya tenían un plan, me estarían observando.
Si entraba en pánico, me delataría. Tenía que parecer más normal que nunca. Apenas amaneció, mi suegra llamó a la puerta con su toque característico. 3 golpes secos, como si martillara la paciencia ajena. Me sobresalté, me arreglé el pelo a toda prisa y estiré la manta, fingiendo que acababa de despertar. La puerta se abrió. Allí estaba ella, menuda pero con una mirada penetrante. Echó un vistazo a la cuna y, al ver a Lucía sonrojada, frunció el ceño. ¿Otra vez con fiebre? Anoche ya la oí toser. Contuve un temblor. Me incliné para coger a mi hija y respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Sí, creo que ha cogido frío. Iba a llevarla al médico esta mañana. Mi suegra asintió, sin apartar los ojos de mi cara, como si buscara alguna señal de que yo sabía algo. Pues que te lleve. Javier dijo lentamente. Los matrimonios jóvenes tenéis que apoyaros. No andes llamando a tu madre por cualquier cosa. La gente dirá que en esta casa no sabemos cuidar de nuestra nuera. Al oír tu madre, el corazón me dio un vuelco. Tenía miedo de que yo involucrara a gente de fuera. Asentí, forzando una sonrisa débil. Sí, lo sé. Se dio la vuelta, pero antes de salir soltó una frase como al descuido. Este fin de semana hace buen tiempo. Aprovechad para salir y cambiar de aires. Después del parto, estar tanto tiempo en casa agobia y te hace pensar tonterías. Un escalofrío me recorrió la espalda. No respondí de inmediato. Me limité a acariciar la espalda de Lucía, como si la estuviera calmando. Mi suegra esperó un instante, y al ver mi silencio, cerró la puerta. Me quedé inmóvil hasta que sus pasos se alejaron. Cambiar de aires. La Sierra de Gredos. 2 millones de euros. Esas palabras se arremolinaban en mi cabeza como un taladro. Llevé a la niña al baño para refrescarla y le preparé el antitérmico, intentando que no se me cayera la cuchara a pesar del temblor de mis manos. Justo en ese momento el teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Corto, pero me hizo querer llorar. Ya voy para allá. Mantén la calma, que no se te note nada. Apoyé la cara en el hombro de mi hija, dejando caer unas lágrimas silenciosas. Mi madre me creía, y venía en camino. Pero entonces, me asaltó otro miedo. Si venía directamente, levantarían sospechas. Necesitaba una razón lógica, una excusa irrefutable. Pensé en Lucía. Sí, llevarla al médico era la coartada perfecta. Sobre las 8, Javier entró en la habitación. Camisa planchada, pelo peinado, mirándome con sus habituales ojos amables. Esa amabilidad que ayer me daba seguridad, hoy me provocaba náuseas. Se inclinó, tocó la frente de Lucía y dijo con tono preocupado: «Tiene fiebre de verdad. Os llevo al hospital». Lo miré, buscando en sus ojos un atisbo de conciencia, pero solo encontré un cálculo amable, como el de quien acaricia un cuchillo antes de guardarlo. Asentí, fingiendo debilidad. «Sí, llévanos. Estoy un poco cansada». Javier salió. «Vístete, voy a por el coche». Salí al salón con Lucía en brazos. Mi suegro estaba viendo la televisión, con una taza de té en la mano. Sus ojos estaban fijos en las noticias, pero parecía estar escuchándome. Mi suegra desde la cocina preguntó: «¿Vais al médico?» Sí, respondí en voz baja. Asintió y, como si apretara un poco más la soga, añadió: «Cuando volváis, te prepararé un buen caldo para que te recuperes». «Gracias», dije, y salí deprisa. En el coche, Javier puso música suave, como siempre que íbamos a algún sitio. Hablaba del trabajo, del proyecto, de que en unos meses todo iría mejor. Yo escuchaba como si estuviera sentada junto a un desconocido que llevaba la máscara de mi marido. Miraba por la ventana, viendo pasar las casas, los árboles aún sin flores, y me preguntaba cuántas mujeres se habrían sentado como yo, creyendo en un hogar que de repente descubrían que era una trampa. En el centro de salud del distrito, llevé a Lucía a la consulta. El médico diagnosticó una infección vírica, recetó medicamentos y nos indicó que vigiláramos la fiebre. Respiré aliviada a medias. No era grave, pero la otra mitad de mí seguía en tensión. Javier, a mi lado, escuchaba atentamente las indicaciones e incluso hizo preguntas muy propias de un padre responsable. Al verlo, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Resultaba que era un actor excelente. Al salir de la consulta, fingí sentirme mal. «Cariño, estoy muy mareada. ¿Te importa si me quedo en casa de mi madre un rato? Con la niña con fiebre. No quiero preocupar a tu madre. Dirá que soy una débil». Javier se detuvo un instante, lo suficiente para ver un destello de alerta en sus ojos, pero enseguida sonrió. «Claro, si es lo que quieres. Os llevo para allá y luego por la tarde os recojo». No esperaba que aceptara tan rápido, y esa rapidez me asustó aún más. Quería controlar todos mis movimientos.
Quería saber cómo era la casa de mi madre, con quién hablaba, qué decía. Cuando el coche se detuvo frente a la calle de mi madre, la vi esperando en la puerta. Llevaba una bata sencilla y el pelo recogido, pero sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Se acercó, extendió los brazos para coger a Lucía, y sus manos temblaban. Miró a Javier, forzando una sonrisa. ¿Está malita la niña? Sí, la hemos traído para que descanse un poco. Por la tarde vendré a buscarlas, dijo Javier cortésmente. Entré con Lucía, el corazón desbocado. Necesitaba hablar con mi madre, pero Javier nos seguía como una sombra. Mi madre le sirvió un vaso de agua y lo invitó a sentarse. Me miró, sus ojos llenos de preguntas urgentes. ¿Y ahora qué? Tragué saliva y, tratando de mantener la calma, dije de forma indirecta para que Javier no entendiera. Mamá, quería pedirte que me guardes unos papeles. En casa siempre los pierdo. Javier sonrió. ¿Qué papeles tan importantes son esos, Elena? Me giré hacia él con una sonrisa débil. La cartilla de vacunación de la niña y algunos documentos personales. Me da miedo que se traspapelen. Javier asintió, sin quitarme los ojos de encima. Mi madre captó la indirecta al instante. Claro, hija. Voy a por la caja de metal. Los documentos importantes, mejor guardarlos ahí. Entró en su dormitorio. La seguí con la excusa de ayudarla, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. En cuanto entré, mi madre cerró la puerta y susurró con voz entrecortada. Cuéntamelo todo. ¿Qué oíste? ¿Estás segura? La miré, las lágrimas brotando sin control, pero no me permití llorar mucho tiempo. Le cogí las manos y hablé deprisa, cada palabra saliendo a la fuerza de mi garganta. Mamá, quieren llevarme de viaje este fin de semana. Oí que hablaban de la Sierra de Gredos, de un seguro de 2 millones de euros. Lo oí todo. Tengo mucho miedo. Mi madre me abrazó con fuerza, como si temiera que me desvaneciera si me soltaba. Tranquila, estoy aquí, susurró. Pero tienes que ser lista. Necesitas pruebas. Si solo lo dices de palabra, pensarán que te lo estás inventando. Asentí, secándome las lágrimas. Mi mente empezó a aclararse. Sí, necesitaba pruebas. ¿Pero cómo? Si me estaban vigilando. Mi madre miró mi teléfono sobre la mesa y dijo en voz baja. ¿Has grabado algo? Tengo una nota con la hora y he enviado un correo, pero no es suficiente. Mi madre apretó los dientes. Entonces tenemos que ganar tiempo y hacer que él mismo se delate. Yo te ayudaré. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta de la habitación. Era la voz de Javier, todavía amable. Elena, ¿estás bien? ¿Puedo pasar? Nos miramos. Respiré hondo, me sequé la cara rápidamente y abrí la puerta, forzando una sonrisa. Estaba cambiándole el pañal a la niña. Javier nos miró a ambas y luego dijo: Bueno, por la tarde vengo a buscaros. Descansa. Se quedó un instante más, como si intentara leer mis pensamientos, y luego se fue. Cuando oí sus pasos alejarse, por fin pude respirar. Miré a mi madre, con la voz rota. Mamá, ¿qué hago ahora? Mi madre me apretó la mano con firmeza. Te quedarás aquí conmigo, pero tienes que fingir que todo sigue normal, que sigues confiando en tu marido, y a partir de ahora, todo lo que hagas debe dejar rastro. No te quedes sola. No dejes que te lleven a ningún sitio sin que alguien lo sepa. Miré a Lucía, que dormía con el ceño fruncido por la fiebre, y juré en mi interior que, aunque tuviera que actuar hasta desgarrarme el alma, sacaría a mi hija de allí. Porque si yo caía, mi hija sería una niña criada en una casa sin humanidad, y eso no iba a permitirlo. Me quedé en casa de mi madre, pero no era un descanso, sino un refugio temporal en un búnker improvisado, escuchando claramente los pasos del cazador fuera. Al mediodía, Lucía se tomó el antitérmico y se durmió profundamente. Yo, sentada con la espalda apoyada en la pared, la observaba respirar, sintiendo una mezcla de ternura y pavor. Mi madre me puso delante un plato de sopa de arroz caliente. El aroma me llegó, pero no podía tragar. Fuera, en el patio, el viento soplaba entre las plantas secas, produciendo un sonido metálico, como el de una cerradura. Un recordatorio de que cualquier salida podía ser bloqueada en cualquier momento. Mi madre se sentó frente a mí y dijo en voz baja: Escúchame, no estás sola. Pero para escapar, necesitas pruebas. Cuanto más claras, mejor. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. Tengo miedo de que, si hago un movimiento en falso, actúen antes. Mi madre asintió, su mirada dura como la de quien ha sobrevivido a una tormenta. Por eso tenemos que hacer lo contrario. Hacerles creer que sigues bajo su control. Recordé la mirada de mi suegra esa mañana, como el filo de un cuchillo. Sabía que tenía que actuar, hacerles sentir seguros de que yo seguía siendo la nuera sumisa y confiada. El teléfono sonó. Era Javier.
Tragué saliva y contesté, forzando una voz débil y cansada. Sí, cariño. ¿Estás mejor? ¿Cómo está la niña? Su voz era suave. Sigue con un poco de fiebre. Estoy preocupada, así que me quedo aquí para vigilarla. Vale, dijo él, y luego añadió, por la tarde paso a buscaros para que volváis a casa. Así mi madre te cuida. Si te quedas mucho tiempo allí, la gente hablará. Miré a mi madre, que negó sutilmente con la cabeza. Lo entendí. Aún no podía volver. Respiré hondo y dije con tacto. Cariño. El médico dijo que podría volver a subirle la fiebre. Y yo también estoy agotada. Déjame quedarme solo una noche más. Mañana por la mañana nos recoges. Te lo prometo. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Un instante que sentí como un cuchillo sopesando sus opciones. Luego, Javier rió suavemente. Está bien, quédate, pero contesta al teléfono. Si pasa algo, avísame. Sí, dije, y colgué. Al apagarse la pantalla, me di cuenta de que estaba empapada en sudor. Si ha aceptado tan fácil, es que tienes que tener aún más cuidado, dijo mi madre rápidamente. Quiere que te confíes. Asentí. Abrí mi bolso y saqué la cartilla de vacunación de Lucía, algunos informes médicos y mi propia documentación. Una fotocopia del DNI, del libro de familia, el certificado de matrimonio. Mi madre trajo su vieja caja de metal y lo guardó todo bajo llave. Estos papeles se quedan aquí. A partir de ahora, no dejes nada importante en su casa. Pensé en la póliza del seguro. ¿Dónde estaría? Si no tenía una copia, necesitaba saber el número de póliza, la compañía, el beneficiario. Un solo papel sería suficiente para demostrar que todo estaba planeado. Por la tarde, la fiebre de Lucía bajó. Aproveché para bañarla, cambiarla, y sentada frente al espejo, me recogí el pelo, tratando de parecer lo más normal posible. Recuerda, me dijo mi madre, el mayor peligro no es que ellos sean fuertes, sino que tu miedo te delate. Me mordí el labio. Lo sabía, pero también sabía que mi corazón estaba aterrorizado. Sobre las 7 de la tarde, oí un coche detenerse fuera. Miré por la ventana y vi a Javier bajo la luz amarillenta de la farola, con una bolsa de fruta en la mano. Entró, sonriendo con la misma dulzura del día en que nos conocimos. Esa dulzura me heló la sangre. Buenas tardes, suegra. Vengo a ver cómo están. ¿Qué tal la niña? Mi madre sonrió, pero su sonrisa ya no era suave. Era como una capa que ocultaba una barra de acero. Está mejor, pero sigue débil, hay que vigilarla. Javier dejó la fruta y se sentó, su mirada recorriendo la casa como si la inspeccionara. Saqué a Lucía, y él se levantó al instante para cogerla y besarla en la frente. La niña se quejó y apartó la cara. Ver esa escena me dolió como un arañazo en el alma. ¿Cómo podía alguien ser tan tierno y tan cruel a la vez? ¿O quizás me equivocaba y todo era un malentendido? Ese pensamiento cruzó mi mente, pero recordé la sierra de Gredos, la mirada de mi suegra, y el malentendido se desvaneció. Javier se giró hacia mí. ¿Estás mejor? Volvamos a casa, mi madre está preocupada. Puse cara de duda. Quería quedarme una noche más. Acaba de bajarle la fiebre. Me miró durante unos segundos y luego suspiró, fingiendo ceder. Está bien, pero mañana volvemos. Aún tenemos planes para el fin de semana. ¿Qué planes? Pregunté, fingiendo curiosidad. Un viaje sonrió. Quiero que te animes. Últimamente, estás muy estresada. Asentí, fingiendo sentirme halagada, pero en mi interior sonó una alarma. El fin de semana se acercaba como las ruedas de un tren sobre la grava. Mientras Javier hablaba con mi madre, cogí mi teléfono discretamente. Activé la grabadora de voz y lo metí en el bolsillo de una chaqueta colgada cerca, con el micrófono orientado hacia él. No estaba segura de si grabaría algo, pero tenía que intentarlo. Volví, fingí servir agua y me senté. ¿Y a dónde vais el fin de semana? Preguntó mi madre con naturalidad. A un parador en los picos de Europa, respondió Javier con calma. Para cambiar de aires. Me quedé de piedra. Los picos de Europa. No era la Sierra de Gredos, pero seguía siendo montaña, un lugar lo suficientemente remoto y solitario como para que ocurriera un accidente sin que nadie pudiera intervenir. Apreté los dientes, manteniendo una expresión normal. Mi madre asintió y continuó. Y aunque ve. En nuestro coche, yo conduzco. La carretera es buena. Bueno, pues tened cuidado. La frase sonó como una advertencia normal, pero la mirada que me lanzó mi madre fue rápida. ¿Lo ves? Javier se quedó una media hora más y luego se levantó. Bueno, me voy ya. Mañana vengo a buscaros. Me miró con ternura. Duerme pronto. Si necesitas algo, llámame. Asentí y lo acompañé a la puerta. Justo cuando se daba la vuelta, lo vi mirar hacia la chaqueta colgada. Fue solo un vistazo, pero bastó para que el corazón se me encogiera. ¿Sospechará?
¿Habrá visto que he dejado el teléfono ahí? La puerta se cerró. Corría por el teléfono y revisé la grabación. Por suerte, seguía funcionando. Escuché el trozo en el que Javier mencionaba los picos de Europa. Su voz tan tranquila como si hablara de ir a comprar el pan. No había ninguna mención directa al seguro o al accidente. Pero el simple hecho de cambiar de destino tan rápido después de que yo oyera Sierra de Gredos era suficiente para convencerme. Tenían varios planes y estaban eligiendo el más conveniente. Mi madre entró. ¿Has grabado algo? Le di los auriculares. Después de escuchar, su rostro se ensombreció. No es suficiente, pero es un rastro. Mañana, cuando vuelvas a su casa, tienes que conseguir más pruebas. Hablaré con un conocido que es policía para preguntar qué necesitaríamos. Pero recuerda, cuando vuelvas, tienes que actuar. Abracé a Lucía, inhalando el olor a leche de su pelo, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Sabía que estaba entrando en la boca del lobo para encontrar la llave que abriera la jaula, y solo tenía una oportunidad. A la mañana siguiente, subí al coche de Javier con Lucía. La niña tenía menos fiebre, pero seguía adormilada. La senté en su silla en el asiento trasero, le abroché bien el cinturón, y yo me senté de copiloto, con las manos quietas sobre el regazo, como una esposa obediente. Javier conducía con suavidad, con la música baja, haciéndome alguna pregunta de vez en cuando. Cuanto más amable era, más frío sentía yo, como si estuviera en una barca de terciopelo que se dirigía directa a un remolino. ¿Cómo te encuentras?, preguntó, sin apartar la vista de la carretera. Mejor. Supongo que estaba tan preocupada que me puse mala. Javier sonrió. No pienses tanto. En casa estamos yo y mi madre. Confía en mí. Asentí en silencio. La frase confía en mí me sonó como una soga suave pero resistente apretándose alrededor de mi cuello. Al llegar a casa, mi suegra nos esperaba en la puerta. Miró a Lucía y luego a mí, con una sonrisa tan amplia que resultaba extraña. «Ay, mi niña, ¿ya no tienes fiebre?» «Ya está mejor», dije, bajando la cabeza. Le tocó la frente a Lucía y luego se giró hacia Javier. «¿Ves? No era nada. Los niños se ponen malos y así crecen. Tu mujer es demasiado sensible». No respondí. Entré en casa con Lucía. Sentía que cada una de sus palabras llevaba púas que me rozaban la piel. En el salón, mi suegro leía el periódico. Me saludó con un gesto de cabeza, como por obligación. De repente, me di cuenta de lo más aterrador. En esa casa había cómplices silenciosos. Llevé a Lucía a la habitación y la acosté. Se giró hacia la pared, respirando suavemente. Le tapé y le acaricié el pelo. Mi mano temblaba, pero la forcé a ser delicada. Salí, cerrando la puerta con cuidado. Mi suegra ya estaba en el pasillo esperándome. «Ven a la cocina. Te he preparado una sopa para que cojas fuerzas». La seguí. La cocina olía a perejil, a cebolla frita, a carne. Si no supiera que estaba en medio de una batalla, habría pensado que era una escena familiar normal. Mientras removía la olla, dijo con dulzura: «Hija, he reservado un parador para el fin de semana. En los picos de Europa hace fresco, os vendrá bien para despejaros. ¿Tú también vienes?» Levanté la vista. «Sí, claro, conmigo será más divertido. Además, ya soy mayor. Quiero viajar mientras pueda». Sentí que el corazón se me encogía. Si ella venía, el accidente sería diferente, más sofisticado. O quizás venía para vigilarme, para asegurarse de que no escapaba. «Como tú digas, mamá», dije, bajando la cabeza. Dejó la cuchara y me miró directamente. «Recuerda que una mujer, cuando se casa, debe poner a la familia de su marido por delante. No andes escuchando a gente de fuera ni corriendo a casa de tu madre a la primera de cambio». Tragué saliva. Recordé el rostro de mi madre, sus ojos como un faro en la noche. Quise responder, decirle que esa gente de fuera me estaba salvando, pero solo sonreí débilmente, fingiendo arrepentimiento. «Lo sé». Mi suegra salió de la cocina. Fingí subir a cambiar a Lucía, pero en realidad fui directa al despacho de Javier. La puerta estaba sin cerrar. Entré, con el corazón a mil, aguzando el oído. Fuera, oía la televisión, la voz de mi suegra hablando por teléfono, el ruido de los platos. Me dije a mí misma que era el momento. Sobre el escritorio había un portátil, varias carpetas y un cajón con cerradura. Abrí primero los que no tenían llave. Facturas, papeles del coche, sobres de bancos, nada del seguro. Me agaché y vi una pequeña caja fuerte negra pegada a la pared. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que no podría abrirla sin la clave, pero necesitaba una pista. Miré a mi alrededor. Sobre la mesa había una agenda de cuero que Javier solía llevar. La abrí. Citas, números de teléfono. Y en una de las páginas centrales una serie de números rodeados con un círculo 0712, al lado, la palabra seguro. Casi se me cae la agenda.
No tuju satu dua. Podía ser la clave de la caja o parte de ella. Hice una foto con el móvil y seguí pasando páginas. En otra ponía, contrato HD 234. Beneficiaria, C. La letra C me hizo temblar. ¿T de Carmen? ¿El nombre de mi suegra? No tuve tiempo de mirar más. Oí pasos fuera. No eran pasos normales. Era el arrastrar de las zapatillas de mi suegra. Cerré la agenda de golpe. La dejé en su sitio y me levanté, como si estuviera limpiando el polvo. La puerta se abrió. Mi suegra me miró, sus ojos escaneando la habitación. ¿Qué haces aquí? Traté de mantener la respiración calmada. Buscaba el termómetro. Con las prisas de ayer, no sé dónde lo dejé. Ella frunció el ceño. El termómetro está en vuestro dormitorio. ¿Qué haces aquí? La próxima vez, si buscas algo, pregúntame a mí. No entres en el despacho de tu marido sin permiso. Perdón, dije, bajando la cabeza. Me miró unos segundos más y luego se fue. Cuando salió, noté que tenía la espalda empapada. Volví a la habitación de Lucía. Me senté a su lado y revisé la foto en el móvil. Los números 0712 eran como un clavo en mi mente. Acababa de encontrar una pieza de la llave, pero con una sola pieza no se abre una puerta. Necesitaba saber la compañía de seguros, el número de contrato, la fecha, el importe y, lo más importante, cómo pensaban preparar el accidente. Al mediodía, Javier volvió a casa antes, con una bolsa de la farmacia. He comprado más medicinas para la niña. Por la tarde os llevo a revisión. No hace falta, ya está mejor, dije. Aunque esté mejor, hay que revisarla, sonrió. Me preocupo. Lo miré, dándome cuenta de una amarga verdad. La preocupación puede ser el disfraz más hermoso. Esa tarde, mientras nos preparábamos para ir al médico, me encerré en el baño, fingiendo un dolor de estómago. Oí cómo se llamaban unos a otros fuera, cómo se abría la puerta y arrancaba el coche. Esperé a que el silencio fuera total y corrí al despacho. Esta vez no tenía tiempo. Me arrodillé frente a la caja fuerte y, con manos temblorosas, tecleé 0712. La caja emitió un pitido y se quedó en silencio. No se abrió. Probé 1207, y de nuevo 0712. Nada. Contuve un suspiro. Quizás era solo una parte. Miré a mi alrededor. Sobre la mesa había un bolígrafo de firma. En la base, pegado, había un trocito de papel. Lo despegué. Ponía 712 hasta 9. Me quedé helada. Un guión y otro número. Oí un coche volver a lo lejos. Entré en pánico. Me guardé el papel en el bolsillo. Cerré la puerta del despacho y corrí a la habitación de Lucía, sentándome como si no me hubiera movido. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Cuando la puerta de casa se abrió de golpe, oí la voz de mi suegra. ¿Dónde está? ¿Por qué no baja a ayudar? Salí, con una sonrisa forzada. Me dolía la tripa, lo siento. Mi suegra me miró, sus ojos oscureciéndose. Qué oportuno tu dolor de tripa. Bajé la cabeza, pero por dentro, una llama acababa de prenderse. Tenía 712 hasta 9. Solo necesitaba la última pieza, y la verdad encerrada en esa caja saldría a la luz, quisieran o no. Cayó la noche. Todos se acostaron pronto, como si el día cuidando de Lucía los hubiera agotado. Pero yo no. Tumbada de lado, escuchaba el viento golpear la ventana, cada pequeño ruido de la casa que, de repente, se había convertido en una jaula. Javier dormía a mi lado, su respiración acompasada, un brazo sobre mi cintura por pura costumbre posesiva. No me atrevía a apartarlo. En la oscuridad encendí el móvil. La secuencia 712 hasta 9 era como un mantra incompleto. Me faltaba el último dígito, y esa ausencia me mantenía en un estado de vértigo, como si estuviera al borde de un tejado. ¿Dónde estaría esa última pieza? ¿En algún papel? ¿En el móvil de Javier? ¿En una frase descuidada de mi suegra? Cerca de la medianoche, Javier se movió. Apagué la pantalla al instante y cerré los ojos. Me arropó y murmuró: «Duerme, cariño. Mañana os llevo de compras». La palabra compras me heló la sangre. ¿Ropa para el viaje o algo más, algo que hiciera el accidente más verosímil? Cuando Javier volvió a dormirse, me levanté con cuidado. Caminé descalza, como una sombra, hasta el despacho. La puerta se abrió sin hacer ruido. La cerré con el pestillo por dentro. Encendí una pequeña lámpara de mesa. La caja fuerte, negra y silenciosa, esperaba. Saqué el papel. 712 hasta 9. Probé 712 hasta 90. 712 hasta 90 y 1. No podía probar todos los números. Con cada error el pitido era más largo, como una amenaza de bloqueo permanente. Me levanté y miré la habitación. Si la última pieza estaba allí, estaría en el lugar menos pensado. Mis ojos se posaron en la foto de nuestra boda. La cogí,
Detrás, además del gancho, había un pequeño trozo de cinta adhesiva. Lo despegué. Debajo, un único número. 4. Me quedé paralizada unos segundos, con las manos temblando. 712 hasta 94 o 71294. No estaba segura, pero tenía otra pieza. Guardé el papel y dejé el marco en su sitio. En ese instante, oí una puerta abrirse en el pasillo. Apagué la lámpara, inmóvil. Unos pasos ligeros, decididos. No eran los de mi suegra, eran los pies descalzos de Javier. Contuve la respiración. Oí cómo se detenía frente a la puerta del despacho y giraba el pomo. Yo había echado el pestillo. ¿Estás ahí dentro? Su voz era baja, pero fría. No podía quedarme callada. Encendí la lámpara, quité el pestillo y salí, con cara de confusión. No podía dormir. He entrado a buscar los papeles del médico de Lucía, por si mañana nos hacían falta. Javier me miró fijamente. Una mirada que no era de enfado, sino de una calma aterradora, como la de un cirujano mirando su bisturí. Los papeles están en el cajón de nuestro dormitorio. Lo sabes. Estoy muy nerviosa. Lo siento. Se acercó y me puso una mano en el hombro, apretando lo justo para hacerme daño. No me preocupes, Elena. Últimamente estás muy rara. Es por Lucía. Solo pienso en ella. Suspiró, me sacó de la habitación y cerró la puerta con llave. Vuelve a la cama. Mañana hablamos. Regresé a la habitación y me tumbé, con la espalda helada. Javier se acostó a mi lado, pero sin tocarme. Esa distancia era más aterradora que un abrazo. A la mañana siguiente, el desayuno fue tenso. Javier comía en silencio. Mi suegro leía el periódico. Mi suegra dijo: «Esta tarde tú y yo nos vamos de compras para el viaje. Que Javier se quede trabajando». Miré a Javier. No se opuso. «Sí, comprad todo lo necesario. Que no falte de nada». La palabra necesario me dio un escalofrío. ¿Necesario para el viaje o para el guión? No podía seguir sola. Tenía que contactar con alguien de fuera. Pensé en Sofía, mi mejor amiga de la universidad. Pero llamarla era arriesgado. Necesitaba otra forma. Mientras mi suegra dormía la siesta, fingí tender la ropa en el patio. Aproveché para escribir una nota en el móvil, disfrazada de lista de la compra. Perejil, cebolla, sal, 712 hasta 94. Ropa de abrigo. Hice una captura y se la envié a Sofía por una aplicación con mensajes que se autodestruyen junto a una frase corta. Si no tienes noticias mías, abre esto. Borré el historial al instante. Por la tarde mi suegra me llevó de compras. Compró un abrigo para Lucía, un jersey para mí, una bufanda para ella. Quería que todo pareciera perfecto, incluida la víctima. Al pagar, me dijo como si nada: «Acuérdate de llevar toda tu documentación. En los hoteles de los paradores suelen pedirla». Asentí. La documentación. La necesitaban para que todo fuera legal. De vuelta, al cruzar un puente sobre el río, mi suegra habló, mirando al frente. «Elena, una mujer inteligente, sabe cuándo soltar lo que no le pertenece». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que deberías estar agradecida de formar parte de esta familia. No intentes averiguar cosas que no te incumben. Saber demasiado cansa». Era una advertencia. Sabía que yo había tocado algo. Esa noche abracé a Lucía y susurré: «Mamá, no dejará que te hagan daño». Repasé la secuencia en mi cabeza. 712 hasta 94. Si esa era la clave, estaba a punto de abrir la puerta del secreto. Pero cuanto más me acercaba, más sentía el peligro rodeándome. Sabía que lo que venía era una carrera contrarreloj. Abrir esa caja fuerte antes de que ellos cerraran todas las salidas. Y si fallaba, el viaje a los picos de Europa no sería un viaje, sería una trampa. Me desperté cuando el cielo aún estaba gris, con la sensación de haber dormido de guardia. Lucía seguía en mis brazos, su aliento tibio y con olor a leche. Verla me calmaba y me dolía a la vez. Ya no temía por mí, sino por un ser que no conocía más que las nanas y los abrazos de su madre. Fuera, el sonido de la escoba de mi suegra barría el patio, un ritmo constante que martilleaba mi cabeza. Deprisa, deprisa. El tiempo se acaba. Javier se levantó antes de lo normal. Se puso una camisa, se arregló el pelo frente al espejo, impecable como si fuera a una reunión importante, pero sus ojos estaban oscuros. Se detuvo en la puerta y dijo, casi como una orden: «Prepara las maletas. Esta tarde volamos a Asturias. Desde allí subiremos a los picos de Europa». Mi espalda se puso rígida. ¿Volar? Eso ya no era un simple viaje. Un vuelo me aislaría de cualquiera que pudiera ayudarme. Haría más difícil seguir cualquier rastro. Traté de mantener la voz firme. ¿Tan deprisa? Lucía todavía tiene algo de fiebre. Javier entró, le puso la mano en la frente, un gesto tierno pero con una voz dura. He pedido cita con un médico allí.
En avión es más rápido y se cansará menos. No te preocupes. No te preocupes. La frase sonó como la tapa de un ataúd cerrándose. Lo tenía todo preparado. Yo solo era la pieza que él movía. Asentí, fingiendo creerle, mientras mi mente corría enloquecida. Tenía que abrir la caja fuerte antes de salir de Madrid. Si me llevaban al norte sin pruebas, desaparecería en una historia impecable sobre un trágico accidente turístico. Después del desayuno, mi suegra me llamó al salón. Me puso delante una maleta nueva, aún con olor a plástico. Te he comprado esto. Con todo bien organizado, pareceremos una familia de verdad en vacaciones. Sonreí a la fuerza, tocando la cerradura fría de la maleta, un objeto nuevo, como si se prepararan para una nueva vida en la que yo no estaría. Tú tranquila, dijo, con una mirada amable pero una voz profunda como un pozo. Id y volved, y todo se arreglará, y la gente dejará de hablar. No respondí. Vi con más claridad lo que temían. No mi sufrimiento, sino las habladurías. Su honor era un traje blanco, y yo solo una mancha que había que limpiar. A mediodía, mientras Javier salía a por unos papeles y mi suegra subía a cambiarse, supe que era mi última oportunidad. Dejé a Lucía en la cuna con música suave y me deslicé al despacho. Esta vez no encendí la luz, solo la linterna del móvil. La luz temblaba tanto como mis manos. Eché el pestillo, me arrodillé frente a la caja fuerte y tecleé. 712 hasta 94. Un pitido corto, diferente a los de las veces anteriores. Mi corazón se detuvo. Giré el pomo. No se abrió de inmediato. Temí haberme equivocado. Respiré hondo y volví a girar. Un clic minúsculo, y la puerta de la caja se abrió. No tuve tiempo de llorar. Solo sentí un frío recorrer mi espalda. Dentro no había joyas ni dinero, sino una carpeta, un pendrive, varios documentos con sellos oficiales y un sobre grueso con mi nombre, Elena, escrito por Javier. Saqué primero el sobre. Dentro estaba la copia de una póliza de seguro de vida. El beneficiario era Javier. La suma ascendía a 3 millones de euros. Debajo, un anexo detallaba las condiciones de pago en caso de accidente fortuito durante un viaje. Se me nubló la vista. 3 millones. Una cifra que convertía una muerte en un negocio. Seguí mirando. Había fotocopias de informes médicos que mencionaban una depresión posparto que nunca me habían diagnosticado. Me quedé helada. Estaban construyendo el perfil de una mujer frágil y desesperada para que cualquier cosa que ocurriera pareciera lógica. Abrí otra carpeta. Un acuerdo de cesión de bienes. Mi firma estaba al final de la página. Una firma aterradoramente parecida a la mía, pero que yo sabía que nunca había hecho. La fecha era de hacía 2 semanas. En esas 2 semanas, yo había estado agotada, sin dormir, aturdida por los llantos de Lucía. Lo entendí. Bastaba con que hubiera firmado la recepción de un paquete, y ya tenían un modelo de mi firma. Temblaba tanto que casi se me cae todo. Saqué el móvil y fotografié cada página, cada sello, cada línea. Fotografié el pendrive, pero no me atreví a conectarlo. Lo guardé en el bolsillo de mi bata y cogí lo más importante, la póliza, los documentos falsificados y un billete de avión impreso, con una nota a bolígrafo. Asientos al fondo, cerca de la salida de emergencia. Justo entonces oí el portón del patio abrirse. Javier había vuelto antes de lo previsto. Cerré la caja fuerte a toda prisa, intentando dejarlo todo como estaba. Pero mis manos eran torpes. Salí del despacho justo cuando sus pasos se detenían en el pasillo. Javier me miró, arqueando una ceja. ¿Qué hacías ahí dentro? Apreté el borde de mi bata, forzando una sonrisa. Buscaba tu pasaporte. Tu madre dijo que estaba en el despacho. Se acercó, sus ojos recorriéndome como un escáner. Sentí el pendrive en mi bolsillo ardiendo como un carbón. A ver, dámelo. Fingí buscar en mis bolsillos. No lo he encontrado, iba a seguir buscando. Javier sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Déjalo, ya lo busco yo. Baja, a ver si mi madre necesita algo. Pasó a mi lado y abrió la puerta del despacho. Me quedé paralizada unos segundos y luego bajé las escaleras, con las piernas temblando. Si descubría que la caja fuerte había sido abierta, no tendría otra oportunidad. Bajé a la cocina. Mi suegra estaba cortando fruta. Me dio un plato. Súbele esto a Lucía, que coma algo. Vi el cuchillo en su mano, brillante y frío. Tragué saliva. Subí a mi habitación. Cerré con pestillo. Mi móvil vibró. Sofía aún no había respondido. No me atreví a llamar. Le envié un mensaje corto. Tengo pruebas. Si no contesto, llama a la policía. Acababa de enviarlo cuando llamaron a la puerta con fuerza. Toc, toc, toc. La voz de Javier sonó, tranquila de una forma aterradora. Elena, abre la puerta. Sé que has cogido algo.
Abracé a Lucía retrocediendo. Miré a mi alrededor buscando una salida. La ventana del segundo piso daba a un patio de baldosas duras, rodeado por un muro alto. Oí a mi suegra gritar desde abajo, su voz mezclándose con los golpes. «No montéis un escándalo, que tenemos que coger un vuelo». Pegué mis labios a la frente de Lucía y susurré. «Lo siento. Sabía que si abría me lo quitarían todo. Si no abría, la derribarían». Solo me quedaba una opción, sacar las pruebas de esa casa de inmediato, antes de que la puerta saltara por los aires. Los golpes en la puerta eran como martillazos en mi pecho. Apreté a Lucía contra mí. Su olor a leche y a medicina me hizo querer llorar y, a la vez, me dio fuerzas para seguir luchando. Me paré junto a la cama, mi mirada recorriendo la ventana, el armario, el móvil vibrando en mi mano. En unos segundos entendí una verdad tan simple como cruel. No podía huir lejos con un bebé, pero podía sacar la verdad de esa casa. «Elena, abre», golpeó Javier de nuevo, su voz más baja, como si hablara con alguien armado. «No me obligues a ponerme desagradable». No respondí. Me mordí el labio. Arropé a Lucía con cuidado y la dejé en la cama. Me miró, confundida. Le puse un dedo en los labios para que guardara silencio y susurré: «Ahora vuelve, mamá». Corrí a la ventana. El patio trasero, el viejo limonero, el muro alto, las baldosas mojadas por el rocío. Si saltaba, me rompería una pierna, y si me rompía una pierna, no podría salvar a Lucía. Necesitaba otra opción. Miré la habitación y vi un pequeño altavoz Bluetooth. Una idea cruzó mi mente. Lo encendí y subí el volumen de una nana, creando una barrera de sonido. Saqué el pendrive del bolsillo, lo pegué con cinta adhesiva a la parte trasera de la funda del móvil, junto con las fotos de los documentos, y lo envolví todo con cuidado, metiéndolo en el doble fondo de la bolsa de los pañales. La bolsa de Lucía, un objeto tan familiar que nadie le prestaría atención. Un golpe seco. Javier estaba intentando forzar la cerradura. Corrí hacia la puerta, eché el último pestillo y grité, mi voz temblando de un miedo calculado. No de pánico. «Estoy cambiándole el pañal a la niña. Espera un momento». Fuera hubo un silencio. Luego, la voz de Javier, falsamente suave: «Está bien, espero. Pero abre y hablemos». Sabía que estaba ganando tiempo para que subiera su madre o para tener una excusa para derribar la puerta. Cogí a Lucía la bolsa de los pañales y me acerqué a la puerta. Quité el pestillo y la entreabrí, lo justo para asomar la cabeza. Javier estaba allí, sus ojos clavados en mí. Detrás, mi suegra subía las escaleras con mi abrigo en la mano. «¿A qué esperas?», dijo. «Vamos a perder el vuelo». «Lo siento, mamá». Lucía se había hecho caca. Javier extendió la mano. No para tocarme, sino para exigir. «El móvil». «¿Para qué?». Me sobresalté. «Para pedir un taxi al aeropuerto». «El mío no tiene batería». Sabía que mentía. Su móvil siempre estaba cargado. Quería borrar las fotos, encontrar el pendrive. «Lo estoy usando para llamar al pediatra», negué con la cabeza. Javier inclinó la cabeza, su sonrisa desapareciendo. «Elena, no me presiones». En ese momento, vi a la asistenta, Teresa, limpiando abajo. Era una mujer buena y callada. Una vez la vi darle dinero a un anciano que vendía lotería en la puerta. Teresa tenía corazón. Respiré hondo. Le mostré la pantalla del móvil a Javier. «Si quieres un taxi, yo lo pido. Dime la dirección». Él me miró fijamente. Mi suegra intervino. «¿Por un móvil estáis discutiendo? Dáselo a tu marido». Me giré hacia ella, con los ojos enrojecidos, fingiendo ser una mujer débil y acorralada. «Mamá, ¿es que si llama el médico?» Javier dio un paso, empujando la puerta. Retrocedí y, como por instinto, aproveché que Lucía empezó a llorar para decir: «Tiene hambre. Bajo a prepararle el biberón y nos vamos. Dame 5 minutos». Javier no respondió. Intentó arrebatarme el móvil. Me giré para esquivarlo y fingí tropezar. La bolsa de los pañales cayó por las escaleras, esparciendo pañales, toallitas y un biberón. «¡Ten cuidado!», gritó mi suegra. Teresa subió corriendo. «Señora, ya lo recojo yo». Era mi momento. Me agaché, cogí el pendrive disimuladamente y lo dejé caer junto a las toallitas que Teresa estaba recogiendo. Le susurré, muy rápido: «Teresa, por favor, guarda esto. Si me pasa algo, dáselo a Sofía. Su número está en mis contactos». Teresa se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. Asintió levemente, guardó el pendrive en el bolsillo de su delantal y siguió recogiendo como si nada. Al levantarme, me encontré con la mirada de Javier. No sabía si lo había visto. Se agachó, recogió el biberón y me lo dio. «Estás muy cansada», dijo, con una suavidad anormal. «Vámonos, un cambio de aires te vendrá bien».
Era la calma antes de la ejecución. Bajé las escaleras, sintiendo una daga imaginaria en mi nuca. En el salón, Javier cogió las llaves del coche. «Mamá, sal tú primero». Yo saco el coche. Mi suegra asintió. Al verla salir, pensé que si cruzaba esa puerta, tal vez nunca volvería. El móvil vibró. Un mensaje de Sofía. 3 palabras. «Quédate donde estás». No tuve tiempo de entenderlo. Oí un claxon fuera. No era nuestro coche. «¿La casa del señor Javier?», gritó una voz. «Entrega para firmar». Un repartidor estaba en la puerta con un paquete. Su mirada no era la de un repartidor normal. Me miró directamente, como si me buscara. «¿Qué es?», preguntó Javier. «Un paquete a nombre de la señora Elena». «Tiene que firmar ella». Sentí un escalofrío. ¿Una trampa o una oportunidad enviada por Sofía? El repartidor me guiñó un ojo. Muy rápido. Mi corazón se desbocó. Di un paso adelante. «Ya firmo yo». Javier se interpuso. «No hace falta». «Démelo, yo firmo». «Lo siento, señor. Las normas dicen que debe firmar el destinatario». El aire se cortó. Vi la mano de Javier apretar las llaves hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Tenía que elegir. Si firmaba, podrían usar mi firma. Si no lo hacía, perdería la única oportunidad de involucrar a alguien de fuera. Miré a Javier, al repartidor, y decidí que iba a convertir su juego en el mío. De pie en el patio, el viento susurraba entre las palmeras como si la gente murmurara. Javier era un muro de contención frente a mí. Mi suegra, impaciente junto a la puerta. El repartidor, tranquilo pero alerta. «Está ocupada». «Ya firmo yo», insistió Javier. «La señora Elena firma y terminamos antes», replicó el repartidor. Haciéndome la agotada, dije: «Déjalo, Javier, firmo yo y nos vamos». La niña tiene calor. Javier me estudió, sopesando mis palabras. Me acerqué a la cancela, sintiéndome como una funambulista. El repartidor me tendió un bolígrafo y el albarán. «¿De quién es este paquete?», pregunté en voz alta, para que todos me oyeran. «El remitente es una tal Sofía», respondió él, también en voz alta. El nombre de Sofía fue como una descarga eléctrica. Javier se tensó. «Una amiga. Seguro que le manda algo a Lucía», dije, fingiendo inocencia. «A ver», dijo Javier, intentando coger el paquete. «Lo siento, señor, no se puede abrir sin firmar». Firmé despacio, alargando los trazos, ganando tiempo. ¿Qué significaba «quédate donde estás»? ¿Que esperara a alguien? Al terminar, el repartidor susurró: «¿Solo para mí?» «Tranquila, hay gente esperando al final de la calle». Me estremecí. Miré disimuladamente y vi un coche aparcado con 2 hombres apoyados en la pared, fingiendo fumar. Javier también los vio. Su rostro se ensombreció. Se giró hacia su madre. «Mamá, entra y coge el abrigo de Lucía, el más gordo. Pero si lleva uno en la bolsa». «Entra y cógelo», dijo él, más tajante. Quería que su madre no estuviera presente. En cuanto ella se dio la vuelta, la voz de Javier se volvió un silbido afilado. «¿Qué trama, Sofía? No sé de qué hablas». Apretó los dientes, metiendo una mano en el bolsillo. Abracé a Lucía con más fuerza. «Disculpe», dije en voz alta al repartidor, para llamar la atención de los hombres de la calle. «¿Puede darme una copia del recibo, por si se pierde?» El repartidor entendió al instante. Sacó otro papel, acercándose a la cancela. «Claro, señora. ¿Necesita algo más?» Sí, mi voz tembló lo justo. «¿Puede esperar un momento? Mi marido tiene mal genio y tengo miedo». «¡Elena!», gritó Javier. El grito hizo que Lucía rompiera a llorar. El llanto fue la chispa que encendió la curiosidad del vecindario. Una puerta se abrió. Alguien preguntó qué pasaba. Javier se contuvo. «Nada, cosas de niños». Vi el pánico en sus ojos. No temía a los vecinos. Temía a los hombres del final de la calle. En el paquete había una nota. «No te vayas». «Ábrelo ya». «Disculpe, ¿puedo abrirlo para ver si es lo correcto?», le dije al repartidor. «Claro, señora». Javier intentó arrebatármelo. Retrocedí, pegándome a la cancela, a la vista de todos. Dentro de la caja no había ropa de bebé, sino un teléfono viejo y un papel doblado. Lo abrí. Era la letra de Sofía. «Elena, apaga tu móvil. Usa este. Llama al 112 o a Marcos, el abogado. Están al final de la calle. No salgas de la cancela sin testigos. Si Javier te obliga, grita: «¡Ayuda! ¡Se le van a mi hija!». Levanté la vista. Javier miraba el papel como si quisiera quemarlo con los ojos. «¿Qué te manda tu amiga tan en secreto?» «Nada. Un móvil viejo para que Lucía vea dibujos», dije, guardando el papel. «¿Crees que soy idiota?». Se acercó. Yo retrocedí hasta tocar la fría cancela de hierro. No tenía escapatoria, pero ya no estaba sola. «Javier, la niña tiene fiebre. No voy a ninguna parte». «Estás montando un numerito». «No voy a ninguna parte»,
grité, para que los vecinos me oyeran. Me quedo aquí con mi hija. Javier se quedó paralizado. Me agarró del brazo. Lucía lloró más fuerte. El dolor me hizo reaccionar. Me solté con un empujón. ¡Socorro! Me obligan a llevarme a mi hija. El vecindario estalló. El repartidor se interpuso. Desde el final de la calle, los dos hombres se acercaron a toda prisa. Uno de ellos mostró una placa. Somos de asistencia jurídica. Tenemos grabaciones y testigos. No la toque. Javier se quedó petrificado, buscando una salida con la mirada. Sabía que el clímax había llegado, pero esto era solo el principio. Un hombre como él, acorralado, no se rinde. Cambia de táctica. Mi grito desgarró el silencio de la mañana, pero me devolvió una extraña lucidez. El vecindario se llenó de murmullos. Las puertas se abrieron. Lucía, asustada, lloraba sin consuelo contra mi pecho. Javier, tras un instante de desconcierto, recuperó su máscara de calma, como un actor veterano que nunca pierde el control. El hombre que se había acercado, el que llevaba la placa, habló con voz firme. Señora Elena, no se mueva. Señor Javier, le ruego que se aleje de ellas. Cualquier acto de coacción quedará registrado. ¿Y usted quién es para entrar en mi propiedad y darme órdenes?, replicó Javier con una sonrisa burlona. Soy Marcos, su abogado. He sido requerido por la señora Sofía para prestarle asistencia. Esto es la vía pública. La cancela está abierta. No estamos invadiendo su casa. Solo estamos aquí como testigos para garantizar su seguridad. Abogado. La palabra fue como si alguien aflojara la soga que me oprimía el cuello. Pero solo la aflojaba. No la cortaba. Mi suegra salió corriendo de la casa. ¿Qué es este escándalo? ¿Quién está montando jaleo en mi casa? Quise contarlo todo, pero tenía la boca seca y el corazón desbocado. Me limité a abrazar a Lucía. Javier, raudo. Se adelantó. Mamá, Elena está muy estresada. Su amiga ha llamado a esta gente para armar un lío. Yo solo quiero llevar a la niña al hospital y ella se ha puesto a gritar. Mi suegra se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. Elena, ¿a qué estás jugando? Si la niña está mala, se la lleva al hospital, no se grita en la calle. Tragué saliva, pero Javier volvió a interrumpirme, impidiendo que yo hablara. Ya te lo he dicho, tiene ansiedad posparto. Siempre está sospechando de todo el mundo. Ansiedad posparto. La frase me enfureció. Estaba intentando convertirme en una loca para que mis palabras perdieran todo valor. El abogado Marcos se dirigió a mi suegra con respeto, pero sin ceder. Señora, permítame aclarar. La señora Elena acaba de pedir auxilio porque la estaban obligando a llevarse a su hija. Estamos aquí como testigos. Si la familia desea llevar a la niña al médico, la señora Elena tiene todo el derecho a decidir y a acompañarla. Nadie puede forzarla. Usted será abogado, pero no tiene derecho a decirnos cómo criar a nuestros hijos, espetó mi suegra. Cierto, pero la ley sí que protege el derecho a la custodia y previene la violencia doméstica. No estamos dando lecciones, solo evitando una coacción. Javier me miró, con los labios apretados. Sentí una mezcla de miedo y una determinación fría como el hielo. Si retrocedía, me arrastrarían de nuevo a la oscuridad. Mamá, dije, con la voz temblorosa pero clara. Solo quiero que mi hija y yo estemos a salvo. La llevaré yo misma al hospital. Con el abogado. No dejaré que nadie se la lleve sin saber a dónde. Mi suegra se quedó perpleja y miró a Javier buscando una explicación. Elena, hablas como si yo fuera un secuestrador, actuó él. Soy su padre. Ser padre es un título. Proteger es una acción, le respondí, mirándole a los ojos. Y si eres su padre, deberías respetar a su madre. Javier dio un paso hacia mí, pero se detuvo al ver que Marcos y su compañero se interponían sutilmente. Cambió de estrategia. Suspiró, su voz ahora suplicante. Elena, lo siento si he sido brusco, pero la niña tiene fiebre. ¿No ves que estar aquí discutiendo le hace daño? Entremos en casa, cojo el coche y os llevo al hospital ahora mismo. Sonaba tan razonable que cualquiera le habría creído. Pero yo sabía que Javier era un experto en crear excusas lógicas para ocultar sus verdaderas intenciones. Señora, ¿quiere que llamemos a una ambulancia?, me susurró Marcos. O podemos ir en un taxi. Nosotros la acompañamos. Recordé el teléfono viejo. Lo saqué de la bolsa de los pañales y lo encendí. Javier vio el gesto. ¿A quién llamas? A un taxi. Llevo a mi hija al hospital. Javier soltó una carcajada seca. ¿Un taxi? Teniendo coche y un marido que te lleva. Para que se ría todo el vecindario. Pues que se rían, dijo una vecina desde su puerta. Lo importante es que la niña vaya al médico. La balanza de la opinión pública empezaba a inclinarse, aunque fuera un poco. Estaba marcando el número de un taxi cuando el teléfono viejo sonó. Era Sofía. Puse el altavoz, como Marcos me indicó. Elena, ¿me oyes? Quédate donde haya gente.
No entres en casa. Si Javier insiste en ir al hospital, id, pero en un taxi o un BTC, y que Marcos te acompañe. He pedido que graben todo. Guarda el paquete, no lo pierdas. Mi suegra, al oír el nombre de Sofía, palideció. ¿Qué Sofía? ¿Cómo sabe ella lo que pasa en esta casa? Soy yo, Sofía. La amiga de Elena, continuó la voz en el teléfono. Solo quiero que Elena y la niña estén bien. Si usted quiere a su nieta, deje que su madre decida por ella. Mi suegra balbuceó, mirando a Javier con una mezcla de reproche y miedo. Javier, ¿qué has hecho para que su amiga llame a un abogado? Mamá, no escuches a extraños, la cortó él. Vi que Javier estaba perdiendo el control. Cuando un manipulador es expuesto a la luz, o huye, o ataca, el taxi que había pedido confirmó el servicio. Miré a mi alrededor, a los rostros de los vecinos, y dije, con cada palabra resonando en el aire, llevo a mi hija al hospital. Voy en taxi. Quien quiera ayudarme, que sea mi testigo. Marcos asintió. Su compañero ya tenía la cámara del móvil grabando. El repartidor seguía allí. Un testigo inesperado pero valioso. Antes de que mi suegra pudiera reaccionar, Javier se acercó. Elena, me estás llevando al límite, susurró, con un filo de amenaza. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados? Si de verdad quieres a tu hija, déjame en paz. Javier sonrió, pero en sus ojos no había rastro de afecto. ¿Quererla? Ya verás lo que es perderla. La frase fue una promesa envenenada. El taxi dobló la esquina. Abracé a Lucía con más fuerza. Sabía que el viaje al hospital era solo el comienzo de una tormenta mucho mayor, porque Javier, cuando no pudiera retenerme con palabras, intentaría hacerlo de otra forma. En cuanto el taxi se detuvo, corrí hacia él como si me faltara el aire. El viento de la mañana era frío, pero mis manos ardían al abrazar a Lucía. Marcos me abrió la puerta y me ayudó a entrar. Su compañero se quedó un momento, grabando una panorámica de la calle, antes de subir al asiento del copiloto. Javier se quedó en la cancela, la luz de la mañana proyectando sombras en su rostro, su sonrisa convertida en una mueca indescifrable. Apenas se cerró la puerta, Javier corrió hacia el coche y golpeó la ventanilla. Elena. Su voz sonaba ahogada pero clara. Te vas de casa con extraños. ¿Crees que podrás volver? Me mordí el labio, mirando al frente. No tienes derecho a retenerme. Llevo a mi hija al hospital. Al Hospital de la Paz, por favor, dijo Marcos al conductor. Vaya por las calles principales. Si nos sigue alguien, entre directamente en el recinto del hospital. El conductor asintió y arrancó. Apenas salimos de la calle, vi los faros de un coche familiar detrás de nosotros. Mantenía una distancia prudente, pero nos seguía. Nos sigue, dijo Marcos, mirando por el retrovisor. Sentí un frío glacial. Una parte de mí quería llorar, pero otra se endureció como una piedra. La lucidez era lo único que me quedaba. Saqué el paquete de la bolsa. Era lo que Sofía me había dicho que no perdiera. No lo abra aquí, me advirtió Marcos. Espere a estar en el hospital donde haya gente y cámaras. Llegamos a La Paz y el taxista entró directamente a la zona de urgencias. El coche de Javier tuvo que detenerse en la barrera de acceso. Corrí con Lucía en brazos hacia el interior del edificio. El olor a desinfectante y las luces de neón me marearon. Una enfermera nos atendió. Mientras el médico le tomaba la temperatura y la auscultaba, yo esperaba, con las manos temblorosas. Fiebre alta, parece una infección respiratoria, dijo el médico. Vamos a ponerle un tratamiento y dejarla en observación. Solo cuando Lucía estuvo en una cama, más tranquila, sentí que las piernas me fallaban. Marcos se quedó junto a la puerta, como un guardián silencioso. Y entonces, apareció Javier. Entró en la sala, con el pelo revuelto pero la mirada afilada. Elena, ¿cómo está la niña? Me has dado un susto de muerte. Lo miré. Ya no veía al hombre de mi foto de boda, sino a un actor poniéndose la máscara en el momento justo. Apreté el paquete en mi mano, sin responder. Voy a hacer los papeles del ingreso. Tú descansa. Marcos se interpuso. ¿Y usted es? Soy su padre. Entonces haga los papeles con la señora Elena. Pero cualquier decisión sobre la niña requiere su consentimiento. Y mantenga la distancia, por favor. Javier sonrió con tensión. ¿Un abogado metiéndose en asuntos de familia? Marcos no respondió. Su silencio lo enfureció más. Se giró hacia mí. ¿Ya has terminado con tu teatro? ¿Hasta dónde piensas llegar? Quiero que mi hija viva tranquila. ¿Tranquila? ¿Crees que vivirás tranquila después de traicionarme? El teléfono sonó. Era Sofía. Puse el altavoz. Elena, ¿estás en el hospital? Bien. Abre el paquete. Fotografía todo y envíamelo a mí y a Marcos. Lo que hay dentro es muy importante. Abrí el paquete. Dentro había un fajo de papeles y un pequeño pendrive. Encima de todo, una copia de un documento con sello oficial.
No pude leerlo todo, solo vi el nombre de la empresa de Javier y una cifra que me heló la sangre, 3.200.000 euros. Y una firma. Junto a una nota sobre un acuerdo de transferencia de activos. Javier lo vio. Su rostro cambió. Se abalanzó hacia mí. Dame eso. Marcos lo bloqueó. Alto ahí. Estos son documentos de la señora Elena. Si la toca, llamaremos a seguridad y levantaremos un acta. Javier se detuvo, con los ojos inyectados en sangre. La gente empezó a mirar. Un guardia de seguridad se acercó. Javier respiró hondo, recuperando la compostura. Elena, ¿vas a creer en esos papeles basura antes que en tu marido? Miré los papeles como si fueran una puerta entreabierta. No sabía qué había detrás, pero no era la falsa paz en la que había vivido. Voy a creer en la verdad. Javier apretó los dientes. Miró a Lucía y luego a mí. Su voz un susurro amenazante. La verdad, Elena, tiene un precio. Y en ese instante, supe que la siguiente batalla ya no sería de palabras. Sería un pulso entre la verdad y la fachada de una familia. Apreté el pendrive en mi mano como si fuera una brasa. Si lo soltaba por miedo, el fuego se apagaría. Si lo mantenía, me quemaría, pero al menos podría ver el camino. El pequeño pendrive era como un trozo de hielo en mi mano. Lo metí en el bolsillo de mi abrigo y subí la cremallera, como si fuera un tesoro que pudieran robarme. Lucía dormía, su respiración más tranquila. Yo me senté a su lado, sin atreverme a apartar la vista de ella. Cada vez que se movía, mi corazón daba un vuelco. Javier esperaba fuera, detrás de la cortina del box, actuando como un padre preocupado, pero sus ojos eran dos puñales clavados en mí. Sofía volvió a llamar. Elena, envía las fotos ya. Y el pendrive, no lo conectes a ningún ordenador desconocido. Que se encargue Marcos. Hay papeles con el nombre de la empresa de Javier y más de 3 millones de euros, le dije, manteniendo la voz baja. Lo único que necesitas saber, dijo Sofía con urgencia, es que ellos ya tenían preparada su salida. Tú eres el obstáculo. No dejes que te separen de tu hija. Colgué. Con manos temblorosas, fotografié cada página y se las envié a Sofía y a Marcos. Cada flash de la cámara era como una alarma en mi pecho. Esta noche usted y la niña deberían quedarse aquí, me aconsejó Marcos. Volver a casa es demasiado arriesgado. Javier corrió la cortina. Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fotografías? El informe de la niña mentí. ¿Crees que soy idiota? Se acercó. ¿A quién le estás enviando eso? Marcos se levantó. Señor, no puede invadir su privacidad. Esto es un hospital. Javier se giró hacia él, su rostro pálido pero desafiante. Usted es muy buen abogado. ¿Pero de qué le servirá cuando una madre se inventa historias para extorsionar a su marido? La sangre me subió a la cabeza. Estaba preparado para pintarme como una criminal. Si me quedaba callada, él escribiría mi historia. ¿Extorsionar? Levanté la vista. Entonces, ¿los 3 millones de esos papeles también me los he inventado yo? ¿O los firmaste tú? Javier se quedó sin palabras por un segundo. Un segundo en el que vi el miedo en sus ojos antes de que lo aplastara. Elena, te están manipulando. Su voz se volvió melosa. Vuelve a casa y te lo explicaré todo. Solté una risa jota. ¿Explicármelo? Encerrándome y quitándome el teléfono. Sus ojos se entrecerraron. Habla con cuidado, Elena. Te estás cavando tu propia fosa. ¿Me callé? Si reaccionaba con ira, me tildaría de loca. No iba a darle esa excusa. Señor Marcos, ¿puede solicitar una orden de protección temporal? Tengo miedo. Marcos sacó su teléfono. Sí, contactaré con la comisaría de la zona para guiarla. Necesitaremos un testigo o un familiar que la apoye. Yo puedo ser testigo, dijo el hombre que acompañaba a Marcos. Soy Daniel, de una asociación de asistencia jurídica. Puedo certificar que el señor Javier la está presionando. Javier soltó una carcajada. ¡Qué bien montado lo tenéis! De repente, Javier cambió de táctica. Se inclinó sobre la cama de Lucía, su voz temblorosa. Elena, te lo ruego. Solo quiero que nuestra familia esté en paz. No hagas esto más grande. Piensa en la niña. Por un momento, estuve a punto de ceder. Pero recordé la noche en que me quitó el teléfono, la mirada de mi suegra, los papeles con esa cifra escalofriante. La paz que él quería era mi silencio. Si quieres paz, déjanos en paz a mi hija y a mí. No nos sigas, no nos amenaces. Javier se enderezó. Su rostro ahora una máscara de frialdad. ¿Esa es tu elección? Mi elección es mi hija. Un clic sonó. Daniel había activado una grabadora. Javier se dio cuenta. Salió fuera y lo oí hablar por teléfono a toda prisa. Tiene los papeles. Tiene gente. Venid aquí. Mi corazón se aceleró. Es probable que vengan más, me advirtió Marcos. No salga de aquí. Avisaré a seguridad. El teléfono sonó. Un número desconocido.
Una voz de mujer, ronca y extrañamente familiar. ¿Elena? Soy Marta, la socia de tu marido. Me quedé helada. Ella rió, un sonido como de uñas arañando un cristal. Tu hija está en el hospital, ¿verdad? Eres lista, pero que sepas que esos papeles que tienes son solo una parte. Si quieres que tu hija esté tranquila, no hagas ninguna tontería esta noche. No sé quién es usted. No importa quién soy, su voz se volvió cruel. Lo que importa es si te atreves a usar ese pendrive. Si lo haces, te enseñaré lo que es perder la tranquilidad. Colgué, temblando. Miré a Lucía. Era una rehén en un juego de adultos. Saben que lo tienes. Tienen gente, le dije a Marcos, con la voz rota. Por eso tenemos que actuar rápido, respondió él, con los ojos fríos. Esta noche no se mueva de aquí. Mañana daremos el siguiente paso. Miré la sombra de Javier fuera, una silueta que hablaba por teléfono, planeando la siguiente jugada. Respiré hondo y puse mi mano sobre el pecho de Lucía. Ya no tenía derecho a tener miedo, solo tenía derecho a protegerla. La noche en el hospital fue una cuerda tensa a punto de romperse. No me moví del lado de Lucía, vigilando cada una de sus respiraciones. El mensaje de Marta, perder la tranquilidad, resonaba en mi cabeza. Para gente como ella, eso podía significar cualquier cosa. Un accidente, una campaña de difamación, acorralarme hasta que me derrumbara. Cerca de la 1 de la madrugada, Sofía me escribió: resiste. Acabo de enviar las fotos a alguien de confianza. Mañana a primera hora, un contacto en el banco revisará las transacciones. No salgas del hospital. Poco después, Marcos, que vigilaba en la puerta, me susurró: hay extraños preguntando por esta habitación. Seguridad les ha parado, pero no salga. Cerca de las 2, Lucía empezó a respirar con dificultad, su cuerpo ardiendo. Llamé a las enfermeras. Mientras la atendían, la cortina se abrió de golpe. Era Javier, acompañado de mi suegra y un hombre corpulento. ¿Qué le has hecho a la niña para que empeore?, espetó mi suegra. Y encima montando este circo. Javier fue directo al grano. Elena, nos llevamos a Lucía a casa. Aquí es muy caro. Está con el gotero. El médico no le ha dado el alta. ¿Qué médico ni qué nada? Estás usando el hospital para tu teatro, gritó mi suegra. La enfermera intentó mediar, pero el hombre corpulento se adelantó. En ese momento, Marcos apareció con un guardia de seguridad. La señora Elena es la tutora legal, dijo Marcos con firmeza. Nadie puede interferir sin seguir los procedimientos. Javier se rió. ¿Interferir? Estoy hablando con mi mujer. Vi mis ojos reflejados en el cristal, ardientes. No iba a llorar. Si lloraba, usarían mis lágrimas para demostrar que estaba desequilibrada. No voy a ninguna parte. Quien quiera firmar algo, que espere al médico y siga las normas. ¡Qué valiente te has vuelto!, me desafió mi suegra. ¿Crees que un abogado te va a salvar? ¿Has olvidado de quién vives? ¿De quién vives? La frase me golpeó, devolviéndome a años de sumisión. Pero entonces miré a Lucía y supe que si seguía encogiéndome aplastarían a mi hija. No vivo de nadie, vivo por mi hija. El guardia de seguridad les pidió que salieran. Javier se resistió, acercándose para susurrarme al oído una frase que me heló hasta los huesos. Si sales de aquí, no tendrás a dónde volver. La puerta se cerró. Me quedé paralizada. El médico me habló de medicamentos, de pruebas. Asentí, firmé. Mi firma era un garabato tembloroso. Cuando todo se calmó, Marcos se acercó. He grabado esa amenaza. Mañana a primera hora solicitaremos medidas de protección urgentes y pondré el pendrive a buen recaudo. Le cogí la mano, sintiendo por primera vez que me apoyaba en alguien para no caer. Tengo miedo de que le hagan algo a la niña. Por eso debe permanecer siempre en lugares públicos, no aceptar nada de extraños y, sobre todo, no dejar que la saquen de aquí esta noche. Asentí. El cielo empezaba a clarear. Yo seguía en vela. Cada ruido del pasillo me sobresaltaba. Lucía dormía, ajena a todo. Mi único deber era proteger ese sueño. Al amanecer, la tensión no había disminuido. Cada sonido me ponía en alerta. Mi teléfono vibró. Era Sofía. Elena, me han seguido esta mañana. Un coche me ha estado siguiendo. He tenido que meterme en una tienda y pedir ayuda. Ten mucho cuidado. Hoy no vuelvas a casa. No vayas a ningún sitio apartado. No están bromeando. Colgué, con la espalda empapada en sudor. Estaban atacando a mi círculo para aislarme. Poco después, 2 agentes de la policía local llegaron. Tomaron declaración a los guardias, a la enfermera y a mí. Relaté la amenaza de Javier, el intento de llevarse a Lucía. Daniel, el asistente legal, entregó la grabación. El sonido era bajo, pero la frase «no tendrás a dónde volver» se oía claramente.
Solicitaremos una orden de alejamiento y medidas de protección urgentes. Al haber una menor implicada, dijo uno de los agentes. Cuando se fueron, Marcos cerró la puerta. Elena, el pendrive ya está en un lugar seguro. Pero si sacamos todo a la luz, su reacción será muy violenta. Dime la verdad, ¿qué tan grave es esto? Marcos dudó un instante. Hay indicios de blanqueo de capitales a través de empresas fantasma, transacciones por casi 10 millones de euros, grabaciones de reuniones. Si esto sale, no solo caerá Javier, sino toda una red. 10 millones. La cifra me golpeó. Recordé las veces que Javier se quejaba si compraba una marca de leche un poco más cara. Resulta que eran tacaños conmigo porque yo solo era el poste donde ataban la cuerda. El dinero de verdad lo escondían en la oscuridad. Elena, tienes que elegir, dijo Daniel. O seguimos la vía legal, lenta pero segura, o filtramos esto a la prensa para presionar. Pero eso sería declarar la guerra. Cerré los ojos. No quería una guerra. Solo quería una vida normal. Pero ellos me la habían robado. La vía legal. Pero si vuelven a tocar a mi gente, no me quedaré callada. A mediodía, Lucía se despertó. Mamá, ¿nos vamos a casa? Pronto, cariño. Cuando estés fuerte le sonreí. Mamá, no tengas miedo, susurró. Oí al señor Marcos decir que eres valiente. Sus palabras me rompieron por dentro. Me giré para que no me viera llorar. No podía derrumbarme delante de ella. Por la tarde el médico nos dio el alta, pero recomendó una noche más de observación. Marcos sugirió trasladarnos a una planta superior, con acceso restringido. Justo cuando pensaba que podía respirar, el teléfono sonó. Un número desconocido. Era Marta. Qué obediente, Elena. Llamando a la policía. ¿Qué quiere? Quiero que entiendas que no debes meter a inocentes en esto. Tu amiga, tu madre, todas tienen familia. Si haces esto más grande, no solo sufrirás tú. Estás sujetando algo que no te pertenece. Si se te cae, te tratarán como a una ladrona. ¿Crees que alguien te creerá? Sentí el pulso acelerado, pero esta vez el miedo no me paralizó. No necesito que nadie me crea. Necesito la ley y las pruebas, y voy a proteger a mi hija. Colgué. Me giré hacia Marcos y Daniel. Van a volver. Hay que prepararse. Quiero presentar la denuncia esta misma noche. Mañana. Quiero hablar con la unidad de investigación del distrito. De acuerdo, dijo Daniel, su mirada firme. Ya has cruzado la puerta. No hay marcha atrás. Nos trasladaron a la planta 11. Un pasillo silencioso, vigilado. Marcos y Daniel prepararon la denuncia. La firmé. Mi firma, esta vez. Cerca de las 11, alguien llamó a la puerta. Era una enfermera, pero detrás de ella, en el pasillo, un hombre con una chaqueta negra nos observaba. Marcos cerró la puerta, echó el pestillo y llamó a seguridad. El hombre desapareció. Están probando nuestras defensas, dijo Daniel. El siguiente ataque será más fuerte. Al amanecer, Daniel me puso en contacto telefónico con el inspector López, de la unidad de investigación. Le resumí todo. Nos citó para esa misma mañana. Antes de salir, el médico confirmó que Lucía estaba estable. Podíamos irnos. ¿Nos vamos a casa de la abuela? Preguntó Lucía. Sí, cariño, a un lugar seguro. Salimos por una puerta trasera. El coche de Daniel nos esperaba. Marcos nos seguía en otro vehículo. Apenas salimos, un coche gris se pegó a nosotros. Nos siguen, dijo Daniel. Entró en una calle concurrida y de repente se metió en una gasolinera. El coche gris también se detuvo. Daniel arrancó bruscamente y se metió en una calle de sentido único. Un camión bloqueó al coche gris. Lo habíamos perdido. En la comisaría, el inspector López me escuchó con atención. Señora, necesito que me lo cuente todo, desde el principio. La verdad es lo más resistente que existe. Le conté todo. El cambio de Javier, las amenazas, los papeles, el acoso en el hospital. Puse sobre la mesa la grabación, las capturas de pantalla, el informe del hospital. Marcos describió el contenido del pendrive. Lo investigaremos, dijo el inspector. Pero entienda que, a partir de ahora, no se enfrenta solo a su familia política. Está tocando una red de intereses. ¿Está preparada? Miré a Lucía, que se había quedado dormida en mi regazo. Estoy preparada. Si no lo hago yo, mi hija crecerá con el mismo miedo que yo he tenido. Al salir mis piernas temblaban, pero no me caí. Sabía que Javier y Marta no se rendirían. Contraatacarían con mentiras, usando el honor como un arma. Pero yo ya había cruzado una línea que ellos no podían hacerme retroceder. Esa noche, cuando llegamos a la casa de mi madre, ella nos abrió la puerta y sin hacer preguntas me abrazó. «Ya estáis en casa, aquí estoy yo». Apoyé mi cabeza en su hombro. Mi verdadero hogar nunca había estado en casa de Javier. Mi hogar era donde alguien me llamaba hija, no esa. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido.
¿Creías que esto había terminado? Lo miré y apagué la pantalla. La batalla final se acercaba, y estaba lista para terminarla. Por mí, por Lucía, por mi madre, y por todos aquellos a los que habían intentado silenciar con la oscuridad. La calma en casa de mi madre era la quietud antes de la tormenta. Acostada junto a Lucía, el mensaje. ¿Creías que esto había terminado? Resonaba en mi mente, pero ya no me asustaba. Me confirmaba que iba por el buen camino. Los depredadores solo temen cuando la presa deja de temblar. A la mañana siguiente, el inspector López nos citó de nuevo. Mientras iba en el coche con Marcos y Daniel, observé la vida normal de Madrid. La gente compraba el pan, iba a trabajar. Mi tragedia personal no detenía el mundo. Si no me salvaba yo, nadie lo haría por mí. En comisaría, el inspector nos informó. Hemos contrastado parte de la información. Hoy citaremos a declarar a varias personas. ¿Estarán Javier y Marta? Pregunté, conteniendo el aliento. Sí. A partir de ahora, no contacte con ellos bajo ningún concepto. Toda comunicación, a través de nosotros o de su abogado. Esa tarde me enteré de que Javier había sido citado. No sentí alegría, solo un vacío agotador. Tal como esperaba, Javier me llamó. No contesté. Luego llegaron sus mensajes. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás destrozando nuestra familia. ¿Dónde te has llevado a mi hija? Los leí y los borré. Por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme. Luego llamó mi suegra. Le contesté. ¿Qué lista eres? Su voz era puro veneno. Has metido a la policía en mi casa. ¿Quieres humillar a mi hijo? Yo no humillo a nadie, respondí con calma. Solo he dicho la verdad. Si Javier es inocente, lo demostrarán. No vas a vivir tranquila, gruñó. Miré a Lucía, que jugaba con mi madre en el patio. Mi tranquilidad ya no depende de usted. La elijo yo. Colgué, con las manos temblorosas pero la espalda recta. 3 días después, recibí la orden de alejamiento temporal. El sello rojo era una nueva frontera. La noticia de la investigación se extendió. Algunas madres del antiguo colegio de Lucía me escribieron para disculparse por haber creído las mentiras de Marta. El día del careo, estaba preparada. Vi a Javier, más delgado, con ojeras, pero intentando mantener la compostura. Marta, en una esquina, apretaba las manos. Elena, ¿de verdad has llegado hasta aquí? Dijo Javier con la voz rota. No le respondí con rabia, sino con la serenidad que había forjado con lágrimas. Tú me preguntas a mí hasta dónde he llegado, cuando eres tú el que llegó demasiado lejos. Presenté mis pruebas, se contrastó la grabación, se verificaron los documentos. Javier se fue quedando en silencio. Un silencio que no era de arrepentimiento, sino de derrota, de quien ve que sus trucos ya no funcionan. Al salir de la comisaría, el sol de la tarde me dio en la cara. Sentí que acababa de cruzar un puente. Detrás quedaban los años en los que confundí la sumisión con la virtud. Delante, un camino incierto, pero mío. Semanas después, Lucía empezó en un nuevo colegio, cerca de casa de mi madre. Al dejarla en la puerta, se giró y me saludó con la mano. «Mamá, acuérdate de desayunar». Sonreí, y las lágrimas cayeron solas. Ya no eran de dolor, sino de alivio, de saber que había cambiado el futuro de mi hija con mi propio coraje. Esa noche, me senté frente al ordenador y empecé a escribir mi historia. Para que otras mujeres supieran que el silencio no siempre es paz, que a veces es el preludio de una jaula. Y para que aquellos que me juzgaron entendieran que detrás de la decisión de marcharse, a menudo hay 1000 heridas que nadie ve.